Bueno, chicos, entonces el día de hoy vamos a avanzar dos puntos como objetivo, ¿ya? Uno de ellos es completar la parte de soluciones. Lo habíamos visto hasta la semana pasada, todo lo que era el marco teórico. Y el día de hoy lo que corresponde es ver aplicaciones, pero más dirigidas a trabajar con mezcla de soluciones, trabajar con dilución de soluciones y trabajar con eh, neutralización, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a cubrir en un pequeño espacio de tiempo, ¿ya? Espero de que no sea mucho, y lo que resta de la otra clase lo vamos a ver, o lo que resta de las sesiones lo vamos a ver con cinética química, que también es un tema bastante corto, pero que nos sirve de referencia para entrar al subsiguiente tema, que es hablar de equilibrio químico. Así que de ahí que es importante de todas maneras tomarlo en cuenta. Cinética química no viene mucho en examen de admisión, ¿ya? Y si vienen cosas muy sencillas, cosas para trabajarlas directamente, pero la parte de la cinética te sirve para poder terminar de entender el equilibrio químico. Entonces, como equilibrio químico es un tema mucho más amplio que el de cinética, entonces vale la pena que le demos el tiempo correspondiente a cinética química para que luego no tengamos problemas en terminar de entender al equilibrio químico, ¿ya? Entonces, en esta primera parte de sistemas dispersos, lo que vamos a hacer es tomar como referencia lo que nosotros ya habíamos visto la semana pasada. Ya habíamos hablado acerca de los coloides, si eran coloides liofílicos, liofóbicos, hidrofílicos o hidrofóbicos. Habíamos visto que la separación de coloides se da a través de tres métodos: la coagulación, se da a través de la electroforesis o se da a través de la diálisis. ¿Ya? Luego, en el caso de las soluciones, habíamos dicho que se divide en la fase dispersa, la fase dispersante se puede clasificar como si fuera soluto o solvente. El soluto le da el nombre de la solución, el solvente le da el estado físico. Y en una solución podrías tener muchos solutos, pero solamente un solo solvente, ¿ya? Luego también habíamos analizado cómo clasificamos las soluciones. Por su estado físico podrían ser sólidas, líquidas o gaseosas. Por su conductividad eléctrica eran electrolíticas y conducían la electricidad, y no electrolíticas sino conducían la electricidad, ¿ya? Y si eran electrolíticas había una solvatación iónica, y si eras molecular o no electrolítica había una solvatación molecular y no había conductividad eléctrica. Cuando nosotros separábamos las soluciones por la concentración del soluto, ¿ya? La dividíamos en diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. Y la solución sobresaturada, habíamos dicho que es una solución metaestable, que tiene muy poca estabilidad y que cualquier efecto de desorden o desequilibrio en este tipo de solución va a hacer que el cristal en exceso se vaya al fondo del recipiente, y lo analizamos en detalle, ¿ya? Ahora, el proceso de disolución nos decía o nos permitía clasificar si una disolución era endotérmica o era exotérmica, ¿no? Si tú te acuerdas, habían dos criterios para decir que se favorece una disolución. Era uno el de energía y el otro era el de la entropía, ¿no? O sea, una solución se hace más favorable si disminuye la energía del sistema, o sea, si la reacción es o si el proceso de disolución es exotérmico. Y si era endotérmico, no era favorecido por este criterio de la energía, pero más bien era favorecido por el criterio del desorden molecular. Cuanto más desorden molecular, más favorable que ocurra el proceso, ¿no? Y es así que nosotros habíamos clasificado que en un proceso de disolución íbamos a encontrar tres tipos de interacciones: la interacción soluto-soluto, la interacción solvente-solvente y la interacción soluto-solvente, ¿cierto? Habíamos dicho que este calor se utiliza para separar a las partículas del disolvente. Este calor se utiliza para separar a las partículas del soluto. Entonces, como empleas calor para separar a las partículas del soluto y del solvente, entonces estas disoluciones o estos calores terminan siendo procesos endotérmicos, porque se absorbe calor para que las partículas del soluto se separen, se absorbe calor para que las partículas del solvente se separen. Pero una vez que están separadas las partículas del soluto y del solvente, ellas empiezan a interactuar. ¿Cómo interactúan? Pueden interactuar de diferentes maneras. Para eso están las fuerzas intermoleculares, ¿cierto? Y sea cual sea el tipo de interacción que tengan ellas, esto terminaba siendo un proceso
exotérmico. Entonces, iba a depender mucho cuánto era la energía total absorbida frente a la energía total liberada. Entonces, teniendo ese dato de energía total absorbida o energía total liberada, tú ibas a poder decir si el proceso global era un proceso endotérmico o era un proceso exotérmico. Para recordar la idea, porque es importante, ¿ya? Habíamos dicho que la interacción soluto-solvente es una interacción que produce un proceso exotérmico. Y estas interacciones se pueden dar por las fuerzas intramoleculares que nosotros conocemos. Las fuerzas de dispersión, las fuerzas del dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno e incluso las fuerzas del ion dipolo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la mezcla del fluoruro de sodio con el agua, ¿no? El sodio está rodeado de las moléculas del agua, el cloruro también está rodeado de las moléculas de agua. Aquí hay una interacción entre un ion y un dipolo. Entonces, habíamos clasificado que si nosotros, por ejemplo, teníamos un proceso en el que es mayor la energía liberada que la energía absorbida, entonces la disolución era exotérmica, ¿no? Por ejemplo, aquí el soluto se separa. Tienes un calor para la separación del soluto. Aquí el solvente se separa, tienes otro calor para la separación del solvente. Entonces, este calor absorbido del soluto y del solvente es este calor de acá. Pero cuando ellos están separados e interaccionan, por cualquiera de las fuerzas que vimos hace un momento, este proceso es un proceso que libera energía. Como tú te das cuenta, el calor liberado es mayor que el calor absorbido. Entonces, como algo global, se libera calor en el sistema. Entonces, como se libera calor en el sistema, el proceso de disolución es un proceso de disolución exotérmico. Y cuando tú tienes que representarlo, ¿cómo lo representas? Lo representas con el calor a la derecha, porque el calor forma parte de los productos, está liberando calor, ¿ya? Y lo contrario ocurría cuando nosotros hablábamos del proceso de disolución endotérmica. En este caso, por ejemplo, el soluto es separado, el solvente es separado y absorben calor. Pero cuando ellos empiezan a interactuar, el proceso de mezcla, que es exotérmico, libera menos calor que el absorbido. Entonces, en ese caso, el proceso no es favorecido por el cambio de energía, pero tiene que ser favorecido de alguna manera. Y la manera en cómo termina siendo favorecido es debido a la entropía. El incremento de la entropía hace que se favorezca la disolución. ¿Qué es la entropía? ¿Se acuerdan? ¿Con qué estaba relacionado la entropía? ¿De acuerdo? ¿Con qué estaba relacionado? Con el desorden molecular. Cuando nosotros hablamos, excelente Sebastián, cuando nosotros hablamos de entropía, hablamos del desorden molecular. Habíamos dicho, por ejemplo, que en el caso de la sal, ¿ya? En el caso de la sal, tú empiezas con un cristal sólido muy ordenado. Pero, ¿qué hacen las partículas del agua? Las moléculas del agua empiezan a acercarse a estos iones y empiezan a debilitar el enlace cloro-sodio. Entonces, al debilitar el enlace cloro-sodio, las partículas del sodio y las partículas del cloro empiezan a separarse del sólido. Entonces, pasa de un sistema ordenado a un sistema desordenado. Pasa de un sistema de baja entropía a un sistema de alta entropía. Entonces, los procesos de disolución endotérmicos son procesos que son favorecidos por la alta entropía o el incremento del desorden molecular. Por ejemplo, el hielo instantáneo, les había dicho, funciona cuando el nitrato de amonio interacciona con el agua. Esta era una bolsita y tú, ¿qué es lo que hacías? Tú lo que hacías es, en esa bolsita tiene como una membrana en el medio. Una parte separa al nitrato de amonio y otra parte separa al agua. Entonces, es que en algún momento hay la necesidad de hacer hielo, tú presionas, se rompe esa membrana que está en el medio y cuando entra en contacto el nitrato de amonio con el agua, se empieza a formar el hielo de manera instantánea. Pero ¿qué ocurre? El nitrato de amonio, como es sólido, es ordenado y al unirse al agua se desordenan sus partículas. Entonces, eso justifica de que a pesar de que el proceso es endotérmico y no es favorable a nivel de energía, es favorable a nivel de entropía. La entropía ayuda a que se favorezca el proceso de disolución y es por esa razón que tú puedes mezclar agua con sal, agua con azúcar, ¿no? Fría, sin ningún problema, ¿ya? Ahora, había disoluciones que yo les había comentado que ocurrían con reacciones químicas y esas no se ven en el examen de admisión. Te sirve como referencia ya dentro de la universidad.
Y habíamos dicho también que hay sales hidratadas, y una sal hidratada no es otra cosa que, como su nombre lo dice, una sal que en su composición ha absorbido moléculas de agua, y esas moléculas de agua en algunos casos hacen que estas sales tengan colores particulares. Por ejemplo, el caso más común es el sulfato de cobre pentahidratado o vitriolo azul. Este señor tiene este aspecto de color blanco, pero cuando absorbe agua en su composición, entonces empieza a tomar este color azul, y ese color azul se debe justamente a que ha absorbido moléculas de agua. Les dije, ¿no? ¿Cuál era la manera de que, este sulfato de cobre pentahidratado lo puedas recuperar? ¿Qué es lo que hacías? ¿Te acuerdas? Lo cogías, lo ponías en el horno, se liberaba el vapor de agua y te quedabas nuevamente con esta sustancia liberada de agua para volver a ser utilizada, ¿ya? Ahora, ¿qué factores afectaban la solubilidad de una sustancia en otra? Una de ellas era la naturaleza del soluto y del solvente. Les había dicho, lo similar disuelve lo similar. Fuerzas intramoleculares similares hacen que las sustancias se puedan disolver mutuamente. Puente de hidrógeno con puente de hidrógeno. Dipolo-dipolo con dipolo-dipolo. Fuerzas de London con fuerzas de London. Ayudan a que se puedan disolver o que se puedan solubilizar con bastante facilidad, ¿ya? Entonces, de acá tú puedes observar que las fuerzas intermoleculares ayudaban a poder definir qué sustancia se puede disolver en otra. Las fuerzas intermoleculares tienen que ser comparables. Por ejemplo, les había dicho que si yo tengo en este caso metanol, el metanol es soluble de manera infinita en el agua. ¿Por qué? Porque acá predomina el puente de hidrógeno. Ocurre con el etanol, ocurre con el propanol, que son infinitamente solubles en agua. Pero conforme aumenta el tamaño de la cadena carbonada, se hace menos favorable la disolución en agua, porque ya deja de ser importante el puente de hidrógeno y aparece otro tipo de fuerza, que es la fuerza de dispersión de London. ¿Por qué? Porque la cadena carbonada se hace más grande. Ya esto se lo voy adelantando porque cuando nosotros entremos a química orgánica y tengamos que analizar a las sustancias, los alcoholes o alguna otra sustancia, es importante que sepamos cómo actúan las fuerzas intermoleculares en este caso, ¿ya? Otro factor que afecta a la solubilidad es la presión, pero esto se da para sustancias gaseosas, ¿de acuerdo? Cuando tenía sustancias gaseosas, las sustancias gaseosas eran, su solubilidad dependía de la presión y estaba gobernada por esta ley que es la llamada ley de Charles. ¿Ya? Para el caso de los gases, cuando más se incrementa la presión parcial sobre el líquido, mayor es su solubilidad. Menor presión parcial, menor solubilidad. Esta botella de agua, por ejemplo, o esta botella de bebida gaseosa, ¿no? Adentro se encuentra sometida a una presión relativamente alta, pero cuando tú destapas, ¿qué es lo que ocurre? La presión baja repentinamente y todo el gas que está adentro deja de solubilizarse y empieza a salir al exterior. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, en algún momento te mandan a comprar una gaseosa, tú regresas a casa y abres la gaseosa y toda la espuma se derrama, ¿cierto? Ahí influye ¿qué cosa? Influye el factor de la temperatura, porque posiblemente esa gaseosa no estaba helada, sino esa gaseosa estaba caliente, no estaba a alta temperatura, y además el efecto de la presión, porque si estuvo sometida a la temperatura durante mucho tiempo, entonces el gas empieza a tratar de separarse del líquido. Y peor aún, si tú abres la botella, entonces al disminuir la presión, el gas con mucha más razón va a querer salir. Entonces, eso explica por qué a veces cuando tú compras la gaseosa ocurren este tipo de accidentes, ¿ya? Ahora, el otro factor importante era la temperatura, que se había dicho, ¿cierto? En el caso de la temperatura, a mayor temperatura, típicamente mayor es la solubilidad. Menor temperatura, menor solubilidad. Les había dicho que si ustedes querían preparar, por ejemplo, una limonada fría que fuera dulce, les convenía primero prepararla a temperatura ambiente, endulzarla bien y después colocarla en el refrigerador. Porque si intentabas endulzar el agua fría, ya es más complicado que se disuelva el azúcar. ¿Por qué? Porque a menor temperatura, menor solubilidad. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Para la mayoría de sólidos y líquidos, al incrementarse la temperatura, se incrementa la solubilidad. En algunos casos, como por ejemplo el sulfato de cerio, al incrementarse la temperatura,
disminuye la solubilidad. Y sin ir muy lejos, les había dicho que el caso de las teteras, ¿cierto? En las teteras o en el termo, ¿no? Las teteras no te las venden con sarro, no te las venden con ese caliche. Esas se va formando, ¿por qué? Porque como hay sales disueltas, esas sales se hacen menos solubles al incrementarse la temperatura y empiezan a quedar depositadas en las paredes de la tetera o en las paredes del termo. Pero para el caso de los gases sí es lo opuesto. Para los gases siempre, siempre, siempre el incremento de la temperatura disminuye la solubilidad. Y les había comentado el caso del mar peruano, ¿no? El mar peruano tiene una gran riqueza hidrobiológica debido a qué? Debido a que sus aguas tienen muy baja temperatura, entonces se puede disolver bien el oxígeno y eso hace de que pueda haber una gran variedad de fauna marina, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a él. Ahora, habíamos analizado las unidades físicas de concentración, porcentaje en masa, porcentaje en volumen y partes por millón. Habíamos analizado también las unidades químicas de concentración, la molaridad, ¿ya? Habíamos analizado la normalidad, yo creo que ustedes ya han estudiado o han estado revisando esto durante la semana, ¿ya? Y también habíamos revisado a la molaridad, ¿ya? La molaridad es aquella unidad que no depende de la temperatura. A diferencia de la normalidad y la molaridad, que es número de moles entre volumen o número de equivalentes entre volumen, ¿ya? Ambas dependen del volumen. Y como dependen del volumen, entonces también dependen de la temperatura. Porque un incremento de la temperatura o un cambio de la temperatura modifica el volumen, porque los cuerpos se dilatan. Entonces, como ocurre eso, entonces lo que va a pasar es que tanto la molaridad como la normalidad dependen de la temperatura. Pero la molaridad no depende de la temperatura, porque la molaridad tiene en su composición al número de moles y a la masa del solvente. Y ninguno de estos dos parámetros, la masa, depende de la temperatura, ¿ya? Esta es una unidad más confiable, ¿ya? Pero el tema es que es más complicada obtener. Porque, por ejemplo, si tú quieres obtener las masas en el laboratorio con un alto grado de precisión, vas a tener que utilizar las balanzas. Y las balanzas siempre tienen errores. No es como la balanza que nosotros tenemos acá en el día a día, donde te pesan 1 kilo, medio kilo, y indiferente de que haya un poquito más o un poquito menos, indiferente. Pero en el caso de las reacciones químicas, sí es muy importante tener precisión en la masa. Y las balanzas en el laboratorio muchas veces tiene errores y tiene ciertas precisiones que hacen complicado medir masas. Es más fácil medir volúmenes que medir masas. ¿Ya? Entonces, con esto de acá habíamos cerrado nosotros la semana pasada. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es trabajar lo que nos corresponde ver esta semana, que es las mezclas de las soluciones. ¿Ya? Mezcla de soluciones, dilución, ¿ya? Y neutralización, ¿ya? En el caso de las mezclas de las soluciones, como su nombre lo dice, son mezclas, ¿ya? Vas a unir 2 o más soluciones con una determinada concentración para obtener una nueva solución con una concentración intermedia, ¿ya? ¿Ya? Una concentración que es promedio entre las concentraciones que nosotros conocíamos, ¿ya? Para poder verlo esto por completo. Mire, si nosotros tenemos esta solución con esta concentración y este volumen, tenemos esta solución con esta concentración y este volumen, cuando yo mezclo ambos contenidos voy a tener una nueva solución, ¿ya? Con una nueva concentración y un nuevo volumen. Directamente, tú puedes afirmar que el volumen total es la suma de estos dos volúmenes, ¿cierto? Por ejemplo, si esto es 1 litro y esto es 2 litros, el volumen final aquí será 3 litros. Si tú dices que esto es 2 litros y esto es 3 litros, el volumen final será 5 litros. Los volúmenes se pueden sumar, pero las concentraciones no se pueden sumar. Y hoy día quiero hacer énfasis en esto. Las concentraciones son propiedades intensivas. Y como son propiedades intensivas, pasan dos cosas. Uno, que no se pueden sumar porque las propiedades intensivas no se suman, ¿ya? Y dos, de que
de que además de que no se pueden sumar, las concentraciones de la mezcla te va a dar una concentración promedio entre la menor y la mayor. ¿Ya? Esos dos puntos son dos puntos muy importantes cuando tú hablas de una mezcla de una solución. Primero, que son propiedades intensivas y como propiedades intensivas no se pueden sumar. No vaya a ser que tú tengas de repente aquí una concentración de 1 molar y 2 molar y digas, ah, ya, la concentración es aquí 3 molar. No, eso no pasa, ¿ya? Como son propiedades intensivas, ¿ya? Estas propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia. Como no dependen de la cantidad de sustancia, tú lo que vas a hacer es tomar cualquier cantidad que a ti te resulte conveniente. Entonces lo puedes tomar de repente 1 litro, 2 litros, medio litro, 3 litros, lo que a ti te resulte conveniente. La concentración final de la mezcla va a ser un promedio entre estos dos, pero no cualquier promedio, sino un promedio ponderado. Un promedio que va a depender del volumen o la cantidad de estas sustancias. Por ejemplo, puede ser que esto sea 1 molar y esto sea 2 molar. Entonces, podría ser, ¿ya?, que la concentración de la mezcla sea 1.5. Siempre tiene que estar entre el menor y el mayor, ¿ya? Profe, ¿y siempre va a ser el promedio aritmético? No, promedio ponderado. O sea, va a depender del volumen de la sustancia que tú estás mezclando. Hay dos tipos de mezcla que comúnmente vienen en el examen de admisión. Una de ellas es utilizando la molaridad y otra de ellas es utilizando la normalidad. Cuando utilizas la molaridad, la base es que el número de moles acá y el número de moles acá, la suma, te da el número de moles totales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si acá hay 1 mol y acá hay 2 moles, ¿acá cuántas moles habrá? 3 moles, ¿ya? Si acá hay 5 moles y acá hay 10 moles, ¿cuántas moles habrá acá, chicos? Si acá hay 5 moles y acá hay 10 moles, ¿cuántas moles habrá acá? 5 moles y 10 moles. ¿Cuántas moles hay acá? 15 moles, claro. Si acá hay 5 moles y acá hay 10 moles, el número de moles que vas a encontrar acá va a ser 15 moles. Excelente, Matías. Excelente, Justin. Muy bien. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque tú sabes que el número de moles o la molaridad es el número de moles entre el volumen de la solución. Eso es la molaridad. Entonces, si tú despejas el número de moles, eso sería la molaridad por el volumen. ¿Y por qué te digo esto? Porque de manera general, ¿ya?, de manera general, la concentración de la mezcla es la concentración del primer componente por su volumen, más la concentración del segundo componente por su volumen, ¿ya?, dividido entre el volumen total, promedio ponderado. Entonces, si nosotros estamos trabajando con molaridad, tú dirás que la molaridad de la mezcla es molaridad 1 por volumen 1, más molaridad 2 por volumen 2, dividido entre el volumen total. No puedes sumar las molaridades. Y si fuera normalidad, ocurre lo mismo. Solamente que en este caso vas a decir, la normalidad de la mezcla es normalidad de 1 por el volumen de 1, más la normalidad de 2 por el volumen de 2, dividido entre el volumen total, que es volumen 1 más volumen 2. ¿Ya? Ahora, en el proceso de dilución, ¿ya?, una cosa es solución, otra cosa es disolución y otra cosa es dilución. Ten bastante cuidado, ¿ya? La solución es en sí el sistema que tiene un soluto y que tiene un solvente. Eso es la solución, ¿ya? La disolución es el proceso por el cual el soluto y el solvente se mezclan. Por eso nosotros hemos tomado un tiempo la semana pasada hablar del proceso de disolución y hoy día hacer un pequeño repaso del proceso de disolución, ¿ya? Y el otro término es el que tú tienes acá, que es la dilución. En el caso anterior, ¿ya?, tú lo que hiciste fue hablar de una mezcla. En una mezcla tú tienes soluciones del mismo soluto, pero de diferentes concentraciones. Y cuando las mezclas vas a tener una nueva solución cuya concentración está entre la menor y la mayor solución que mezclaste, ¿ya? Por ejemplo,
Si tienes limonada muy dulce, muy dulce, y tienes limonada poco dulce, lo que tú puedes hacer es mezclar a estos sistemas, y cuando mezclas estos sistemas, vas a tener una limonada de dulzor intermedio. No puede ser más dulce de la que ya era más dulce, ni menos dulce de la que era menos dulce. Siempre la concentración final va a ser un promedio entre ambas, ¿ya? Pero en la dilución no pasa eso. En la dilución, que es lo que estamos viendo acá, ¿ya? En la dilución lo que pasa es que tú tienes una solución concentrada y la vas a volver diluida. Por ejemplo, me preparo mi cafecito acá. Le agrego 2 cucharas de azúcar, perdón, 2 cucharas de café, enorme, 2 cucharas de café, ¿ya? En este pedacito de volumen, ¿ya? Entonces, lo preparo, tú te acercas, lo pruebas y dices, no, es demasiado fuerte, ¿ya? ¿Qué es lo que haces tú para que deje de ser demasiado fuerte? ¿Ya? Porque típicamente vas a decir eso, oye, está muy fuerte. ¿Qué haces tú para que esté menos fuerte? O si está muy dulce, ¿qué haces tú para que esté menos dulce? No me digas que lo vas a botar. Claro, le agregas más agua. Excelente, ¿no? Muy bien, Salma, muy bien, Sebastián, y excelente, Yasti. Claro, le agrega más agua, ¿no? Si algo está muy fuerte, está muy fuerte tu café, le echas más agua, ¿ya? O, oye, está muy dulce tu limonada, le echas más agua, ¿ya? Entonces, te hago la pregunta. ¿Pasaste de un sistema concentrado a un sistema del tipo? ¿Pasaste de concentrado a? ¿Pasaste de concentrado a? Diluido. Excelente, Sebastián. Pasaste de concentrado a diluido. Pero la cantidad de café acá o la cantidad de azúcar acá, ¿ha cambiado o es la misma? Te creo. Porque acuérdate que yo hice, ¿no? Cogí mi cucharita, le puse 1, 2 cucharitas de café, le puse agua, ¿ya? Pero lo probé, demasiado fuerte. ¿Qué haces? Le agregaste agua. Te hago la pregunta, ¿la cantidad de café cambió o sigue siendo la misma? Por ahí me contestó, Sebastián me dice la misma, Matías me dice la misma y este me dice la misma. Claro, es la misma cantidad, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la cantidad del solvente. Entonces, ¿en qué se fundamenta el proceso de dilución? El proceso de dilución se fundamenta en que tú partes de una solución concentrada para obtener una solución diluida. ¿Y cómo haces que la solución concentrada se vuelva diluida? Agregando una cierta cantidad de solvente. Y el solvente típicamente es el agua. ¿Pero qué ocurre acá? La cantidad de soluto aquí y la cantidad de soluto acá es exactamente la misma. Si aquí había un mol, acá va a haber un mol. Si acá hay 100 gramos, acá va a haber 100 gramos del soluto. Lo que va a cambiar es la cantidad de solvente que hay en la solución. Entonces, basado en eso, ¿ya? Nosotros diremos, bueno, el número de moles acá y el número de moles acá es el mismo. Por lo tanto, se va a cumplir que la concentración inicial por su volumen inicial, que es esto, va a ser igual a la concentración final por el volumen final, ¿ya? Y si queremos trabajar con la molaridad o queremos trabajar con la molaridad, utilizaremos estas expresiones. Molaridad inicial por volumen inicial igual a molaridad final por volumen final. O normalidad inicial por volumen inicial es igual a normalidad final por volumen final. ¿Ya? Esa va a ser tu base de referencia. ¿Ya? Y el último concepto que vamos a ver es el concepto de neutralización. ¿Ya? Una neutralización es el proceso por el cual un ácido es neutralizado por una base o lo contrario, una base es neutralizado con un ácido. Por ejemplo, aquí el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio reaccionan. Él es muy ácido. Él es una base. Y cuando ellos reaccionan, si el proceso se completa al 100%, lo que vas a obtener tú es cloruro de sodio y agua. Ellos reaccionan químicamente el ácido con la base para neutralizarse y formas una sal con agua. En el laboratorio, ¿eso dónde pasa? Pasa en este tipo de equipos. Aquí se hace una valorización, ¿ya? O neutralización de un ácido con una base. Tú típicamente vas a colocar aquí a la sustancia básica, por ejemplo, ¿no?
y le agregas un indicador ácido-base. Por ejemplo, le puedes agregar fenolftaleína. Si tú le agregas fenolftaleína, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como esto es básico, se enrojece, ¿ya? No es necesario que eso lo memorices ahora, pero cuando entremos a ácidos y bases, sí es necesario que lo sepas, ¿ya? La fenolftaleína en medio básico es rosada, ¿correcto? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? En este equipito que se conoce con el nombre de bureta, ¿ya? Tienes ácido. Entonces, empiezas a dejar caer pequeñas cantidades del ácido sobre la base. Y cuando el color rosa desaparezca, significa que el ácido ha sido completamente neutralizado por la base, ¿ya? Tú puedes utilizar diferentes indicadores colorimétricos, pero el típico viene a ser la fenolftaleína y el papel de tornasol. Eso lo veremos en su momento cuando nosotros entremos a ácidos y bases. Pero por ahora, ¿ya? Quiero que te quedes con esta idea. Cuando hay una neutralización, ¿ya? El número de equivalentes del ácido es igual al número de equivalentes de la base. Lo que significa, ¿ya? Que la normalidad del ácido por el volumen del ácido es igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. O que la molaridad por teta por el volumen del ácido es igual a la molaridad por teta por el volumen de la base, ¿ya? Esto de acá lo veremos con mucha más calma, mucha mayor amplitud cuando entremos a ácidos y bases, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, la parte del repaso ya la hemos completado. En la siguiente sesión vamos a trabajar los ejercicios de este tema.